a todos. Hoy conversaremos sobre ganadería sostenible. Me encuentro con Hermes Justiniano, asesor de programas estratégicos, Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, FCBC. ¿Cómo está, Natalie? Buen día. Buenos días, un gusto de conocerlo. Y con Mauricio Chacón, coordinador técnico de la Oficina de Acción Climática del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Mucho gusto, Natalie. Estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y con Adriana Escobedo, coordinadora de equipos agronegocios sostenibles, maestría en gestión de agronegocios y mercados sostenibles del CATI. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Quisiera iniciar con una pregunta para Hermes, si podría comentarnos cuánto cree que ha avanzado Bolivia en lo que refiere a la implementación de sistemas ganaderos sostenibles. Bueno, yo diría que la pandemia de coronavirus ha venido como una bendición para este propósito en Bolivia, porque desde que empezó la cuarentena en el país, han habido innumerables webinars promovidos mayormente por ABCREA y también por la FCDC, que han generado una cantidad tan grande de información sobre los sistemas sostenibles que ha sido una real bendición para el sector. Se ha puesto muchísimo énfasis en los sistemas de pastoreo racional Boazán, los PRB, y también en la agricultura sostenible, que es la base de la ganadería sostenible. Entonces, creo que en estos 4 o 5 meses se ha aprendido muchísimo, muchísimo más de lo que yo hubiera esperado por este esfuerzo de difusión de conceptos expresados por profesionales y por productores nacionales e internacionales. Y aunque yo diría que no todo está dicho ni todo está enseñado, pero yo diría que se ha avanzado muchísimo, lo cual para mí es una gran alegría. No debo olvidarme de mencionar también a Piensa Verde, WCF, Conservation Strategy Fund, también por el esfuerzo en promover este tipo de desarrollo rural, el tipo de desarrollo en el campo que, por lo menos en el sector de la chiquitanía, es lo más dominante. Las tierras en la chiquitanía son relativamente pobres, no tienen mucha materia orgánica, entonces este tipo de enfoque es el que realmente hace falta aprender y aplicar. Muchas gracias, Hermes. Ahora quisiéramos hacerle una pregunta a Mauricio. Quisiéramos saber cuáles cree que son las principales limitaciones para escalar las experiencias de ganadería sostenible. Primero hay un tema de mercado, obviamente. O sea, si no hay un mercado que demande producto, la actividad no va a crecer. Si no se paga de forma justa por los productos ganaderos, pues entonces no va a haber un flujo de caja para que la gente haga sus inversiones. Entonces yo creo que primero es un tema de ambiente económico para la actividad, que hay que propiciarlo, o sea, cadenas de valor con valor agregado, que se ajusta la distribución del ingreso que genera la actividad. O sea, tiene que llegar beneficio a la dueña y al dueño de la finca, a la familia. Si eso no sucede, no vamos a avanzar. Luego creo que hay un segundo tema relacionado a políticas públicas. Si los países tenemos, en el caso nuestro, impulsamos políticas públicas para una ganadería sostenible y eso impactó directamente en esta transformación que estamos teniendo. Por eso para 2021 vamos a generar un nuevo instrumento más robusto de política pública para una ganadería sostenible. Yo creo que es el segundo elemento. Entonces, el primero, justicia en la distribución del ingreso para que la gente pueda invertir y se sienta entusiasmada. Segundo, que exista un marco de políticas públicas para que la inversión pública y el apoyo de las instituciones esté canalizado en un sentido. O sea, que realmente todas las instituciones, academia, gobiernos, organizaciones, todos le hablemos al productor con un solo mensaje. La política pública contribuye a que todos los actores que tenemos que ver con el mensaje técnico tengamos una propuesta conciliada y entonces el productor
siente muchísima seguridad de que efectivamente ya es decisión de él o de ella si lo hace o no lo hace. Último elemento que podría decir yo que hace barrera es la comunicación, tener gobernanza, tener plataformas de diálogo en donde estos temas sean conversados entre todas las partes y se pueda crear una visión muchísimo más conjunta y más integral. Gracias, Mauricio. Respecto a la misma pregunta sobre las principales limitaciones para escalar las experiencias de ganadería sostenible, Adriana, quien respondió a la entrevista de forma escrita, nos dijo lo siguiente. Desde mi visión, implica un trabajo coordinado a todo nivel. Primero, se debe crear o fortalecer una plataforma interinstitucional en donde distintos entes puedan construir una estrategia a nivel país con una fuerte participación del Estado como principal promotor del cambio de actividades convencionales a sostenibles. En la misma línea, se debe trabajar con los actores directos en la cadena en donde se evidencian los beneficios hacia la sostenibilidad. Esto vinculado a mercados. Y claro está, se debe hacer un trabajo muy fuerte a nivel de educación al consumidor final. Agradeciendo a Adriana por su respuesta, quisiéramos saber si Hermes nos puedes dar tu punto de vista respecto a este mismo tema. Me parece a mí que una de las principales limitaciones son modelos demostrativos. ¿Dónde puede ir el productor a verificar que lo que se le está diciendo por los videos, por los webinars y por una serie de medios realmente es así? Porque todos tenemos un poco las mismas preguntas. Sí, lo que se da bien en Argentina o en Brasil o en Estados Unidos se da en Bolivia. Y también en los ecosistemas templados sabemos que la dinámica ecosistémica es diferente de los ecosistemas tropicales donde hay poca acumulación de materia orgánica. El ciclo es muy rápido. Entonces, creo yo que una de las limitaciones es eso, modelos demostrativos en diferentes regiones del país. Puede ser en los valles, puede ser en las tierras bajas del este, puede ser en la Chiquitanía, en el Beni. En los lugares donde más ganadería se produce, obviamente, es en Santa Cruz y en el Beni. Y en esos dos lugares, esas dos regiones, hacen falta modelos demostrativos. Muchas gracias, Hermes. Pasando a Mauricio, ¿podría usted explicarnos cuál cree que sería el impacto de escalar las iniciativas de ganadería sostenible en términos ambientales, económicos y o sociales? Mire, los impactos son maravillosamente buenos porque yo creo que a nivel mundial podríamos decir que la ganadería ha sido históricamente un driver de deforestación y de pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Yo creo que no estoy hablando de Costa Rica, sino que creo que estoy hablando en general del mundo. La ganadería es usuaria de alrededor de un 25% de la superficie sólida del planeta. Eso es mucho. Eso es mucho. En mi país es un 20%. No sé en Bolivia, pero en general en los países anda alrededor del 20 hasta el 40% del suelo disponible. O sea, estamos hablando que no es solamente el suelo, es toda la biodiversidad que existe en el suelo, es el agua que está en ese suelo, es la tierra que cuando se erosiona pasa a los ríos y contamina los ríos y además luego contamina el ámbito marino. O sea, estamos hablando de que hacer buena ganadería tiene un impacto gigantesco en el mundo y del mundo nos podemos devolver a las comunidades. Una ganadería sostenible permite la regeneración del paisaje, recuperar biodiversidad. Y si logramos influir sobre ese uso ganadero, estamos influyendo, como le decía, sobre un 20-25% de la superficie total de un país, de un planeta o de un territorio.
Muchísimas gracias, Mauricio. También comentar que Adriana en su entrevista nos compartió su punto de vista y nos dice que, en términos ambientales, tiene muchas implicaciones en términos de reducción de la vulnerabilidad de los actores ante el cambio climático, aumento de provisión de servicios ecosistémicos, protección de la flora y fauna, captura de carbono, protección de cuencas hídricas, restauración de paisajes, agua, suelos. En términos sociales, estamos hablando de empleos dignos en condiciones adecuadas, desarrollo local de las comunidades de incidencia de la actividad, desarrollo de emprendimientos asociados y complementarios de la actividad, oportunidad para jóvenes y mujeres. En términos económicos, mayores ingresos al hacer más eficiente el sistema y aprovechar más los insumos propios o cercanos. Precios que reflejen la calidad de los productos y la demanda del mercado, diferenciación de productos, mayor capacidad de inversión a nivel de la finca y a todos los actores de la cadena de valor. Agradeciendo a Adriana nuevamente su respuesta, le pasamos la palabra a Hermes para que nos dé su punto de vista sobre este mismo tema. Algunas de las prácticas que se promueven para la ganadería sostenible, y ya lo mencioné antes, el sistema rotacional Boissin. Imagínese usted que gráficamente se lo expresa como añadir un segundo piso a su propiedad. Es decir, si en su propiedad actualmente usted tiene 100 cabezas de ganado, con el sistema rotacional Boissin usted va a poder mantener tranquilamente 200. Y quizás hasta un tercer piso, dependiendo de cuánto se ha trabajado cuidadosamente el suelo, la salud del suelo y de los sistemas de raíces de las plantas. Entonces, desde ese punto de vista, yo ya conozco algunas respuestas en la economía. Y la respuesta es muy buena. Cuando antes un amigo productor del mismo grupo CREA en que nosotros estamos, me decía, antes me faltaba pasto en la época seca, y ahora, con 2 módulos de Boissin dentro del predio, estoy alquilando pasturas para un vecino que no tiene este sistema de rotación y de eficiencia en la regeneración del cultivo. Entonces, económicamente va a ser muy bueno. Eso ya no nos cabe duda. Del punto de vista ecológico, ambiental, se espera que esto disminuya las ansias de seguir desmontando para aumentar la capacidad de los predios. Siempre hay una limitación en cuanto a la cantidad de ganado que uno desearía tener. Desearía tener, en vez de 200 vientres, 300 vientres o 500 vientres. Bueno, con este sistema, estos sistemas que son relativamente novedosos en América Latina, con estos sistemas, el productor va a poder aumentar sin ir a desmontar más, sin ir a intervenir el bosque. Pero también esto podría ser un incentivo perverso. Es decir, si antes podía tener 100 animales en el predio y ahora puedo tener 200, si desmonto otras 100 hectáreas puedo tener 400 y así. Efectivamente, eso puede ser un incentivo perverso y sencillamente esperemos que eso no se dé. Aquí también es importante que el Estado central y departamental, los gobiernos departamentales, tengan una normativa más apropiada para regular estas actividades bien y que prevean que no ocurra todo esto. Entonces, ecológicamente puede ser muy bueno, evitando mayor deforestación, pero también puede ser, y es, según se ha demostrado, un modelo absolutamente apropiado para regenerar los suelos, regenerar la capacidad de infiltración y conservación de agua, absorción de agua.
también para mitigar los efectos de las plagas, porque lo que se promueve es diversificar los cultivos dentro del mismo potrero. Entonces, hay menos plagas. Las plagas ocurren en los monocultivos, donde hay un solo tipo de pasto, un solo tipo de maíz o de sorgo. Entonces, cuando hay varios cultivos, varias especies en el mismo lote, las plagas se neutralizan. Desde el punto de vista social, también es muy importante porque en los sistemas productivos más bien pequeños, lo que se promueve es la diversificación de productos. Es decir, si antes a una persona se le ocurría, ok, voy a sembrar en mi Chaco 1 hectárea de maíz. Bueno, ahora él empieza a entender que debe diversificar, que además debe poner zapallo, frijoles, esto, lo otro y lo otro y lo otro en el mismo lugar y va a tener mejor rendimiento en cada uno de sus cultivos combinados en el mismo lugar. Ese es el secreto de la ganadería y de la agricultura regenerativa. Entonces, esa diversificación ya le aumenta el valor nutricional de lo que va a cosechar, le disminuye las plagas, le aumenta el rendimiento, etcétera, etcétera. Así que socialmente es también muy positivo para familias pequeñas, productores pequeños, medianos, incluso grandes. Muchas gracias por la respuesta. Continuando con la entrevista, por favor, Mauricio, si podrías explicarnos cuál debería ser el papel del gobierno para escalar estas iniciativas y cuál debería ser el papel del sector privado. Yo creo que, como lo dice, es un tema compartido. El gobierno, como gobierno, tiene la responsabilidad de guiar o de crear condiciones para que el sector privado actúe. Esa es su responsabilidad. Su responsabilidad no es intervenir en la acción privada. Su responsabilidad es crear condiciones, generar información, organizar la información y sustentar el desarrollo de políticas públicas con ciencia. Lo que debe existir son políticas públicas, estrategias y programas basados en datos científicos. Y cuando tenemos ciencia detrás de las decisiones y detrás de las políticas, pues tenemos una mejor orientación para la gente que tiene que ejecutar esas políticas. ¿Quiénes transforman esas acciones políticas en realidad? Pues es el sector privado. Entonces, aquí creo que el rol del sector público es generar instrumentos de política pública con rigor científico. El sector privado es el que tiene la decisión del cambio. Entonces, podría decir que el sector privado básicamente debe de eliminar los prejuicios culturales alrededor de las líneas que tienden los gobiernos. Entonces, básicamente el sector privado lo que tiene que hacer es reducir esa percepción o ese antagonismo con respecto a los lineamientos que da el gobierno. Entonces, si usted lo relaciona con lo anterior, el gobierno tiene que transmitir confianza con datos. Entonces, son como las dos partes. Una, la base científica de la política, muy sólida, y por otra parte, la permeabilidad del sector privado o la apertura mental del sector privado para recibir esos lineamientos de política y ejecutarlos. Gracias. Adriana nos comentó en su entrevista lo siguiente. Ambos sectores deben cooperar y construir juntos. El gobierno debe ser el ente que cree las reglas sobre lo que es la ganadería sostenible, leyes, reglamentos, poniendo también contenido presupuestario para que se pueda aplicar, además de buscar incentivos a la actividad y reconocimiento de los esfuerzos. El sector privado aportando desde sus propias competencias, brindando los insumos al gobierno para que lo que se haga sea en un proceso concentrado entre ambas partes.
hay un tema relevante de educación que debería ser en ambas instancias, pero con un mayor peso del gobierno. Agradeciendo nuevamente a Adriana por su respuesta que nos envió por escrito, le paso la palabra a Hermes para que nos dé su punto de vista sobre este tema. En primer lugar, el gobierno debería tener como funcionarios responsables de estas carteras relacionadas a la agricultura y a la ganadería a personas profesionales, no a políticos, jóvenes y con la mente abierta a estos sistemas sostenibles. Deberían generarse normativas sobre cómo tratar principalmente el suelo y cómo hacer que la productividad sea mucho mayor, con menos costos y con menos entrampamiento económico de parte del productor. Lamentablemente, en las universidades se enseña el antiguo método que es muy negativo para el suelo y para la naturaleza. Todo ese sistema fundamentado en abonos químicos, en aditivos para el suelo, en insecticidas, fungicidas y demás, puede generar un efecto positivo de corto plazo, pero ha sido demostrado que ese sistema va degradando paulatinamente la capacidad productiva de los suelos. Mal enfoque, porque lo que se debería hacer es recuperar las facultades del suelo, la capacidad productiva, con el manejo apropiado del suelo, como ya lo dije antes. El sector privado, ¿qué rol tiene? El sector privado tiene el rol de discernir lo que es mejor para su economía, para la ecología y para la parte social. Actualmente tenemos muchas discusiones respecto a las maneras como se hace agricultura y ganadería. Todo el discurso o la discusión sobre los organismos genéticamente modificados, que van a menudo vinculados a usos de herbicidas sumamente destructivos del suelo y demás. Obviamente, la publicidad juega un rol importante ahí. Entonces, ahí está el problema, es que hay mucha intervención de la publicidad en la mala dirección. El problema es que no hay gran negocio para las empresas en este sistema, porque no se usan abonos, no se usan herbicidas, insecticidas, maquinaria cara y una serie de insumos que se venden y que son caros. Y entonces, al no haber esos negocios, no hay quien haga publicidad de cuán bien me está yendo con el sistema natural, ecoamigable. Gracias, Hermes. La siguiente pregunta sería, ¿cree que el sector financiero debería jugar un rol en esta promoción? En este caso empezaremos con la respuesta de Adriana, quien nos dijo, en muchos países el sector financiero está jugando un rol importante y debería sumarse. En Honduras, por ejemplo, un banco de un segundo nivel creó un producto de crédito a baja y fácil acceso, Agrocrédito 8.7, para el sector agrícola. Lo anterior como una manera de promover la inversión en este tipo de actividades. Sin duda, es necesaria la creación de servicio a la medida del sector ganadero, tomando en cuenta las limitaciones que existen para que el ganadero pueda aprovecharlo. Debe ser crédito más asesoría. Agradeciendo nuevamente la respuesta de Adriana por escrito, quisiera pasarle la palabra a Mauricio para que también nos dé su punto de vista sobre este mismo tema. Claro que sí, no podría decir que no es determinante. O sea, el escalamiento de prácticas no debe estar condicionado a la existencia de recursos externos a la finca. Creo que aquí lo más importante es que haya claridad con respecto a las tecnologías que se van a promover, claridad con respecto al impacto económico de esas tecnologías, porque el primer paso
para transformar esto es dado a partir de los recursos existentes en la finca. No podemos pensar en una transformación en el sector a partir del endeudamiento del productor y la productora, porque si lo planteamos así, yo le aseguro que de entrada el productor dice yo no entro. Y como eso está condicionado al crédito y yo no quiero crédito, entonces por lógica, entonces no adopto las tecnologías. Y no las adopto porque para adoptarlas se necesita plata. Entonces aquí la lógica es tecnologías que sean de fácil aplicación, que no requieran mayormente recursos de crédito, que el productor y productora puedan empezar a implementar en pequeño, ojalá con recursos propios, para que ellos y ellas vean rápidamente el impacto de esas tecnologías en su eficiencia productiva y económica, y eventualmente cuando se tiene mejor flujo de caja, es posible que la gente acceda a crédito. ¿Se ocupa plata? Sí, sí se ocupa plata. Yo creo que es ideal que en conjunto con un modelo de desarrollo sostenible haya un mecanismo de financiamiento. Lo ideal es que sí existan recursos en condiciones favorables, que no sea la condicionante, y que estando esos recursos disponibles, una vez que la gente entra en esa dinámica de mejora, puedan acceder a esos recursos para ampliar, pero que no sea una condicionante. Muchísimas gracias, Mauricio. Pasando a la siguiente pregunta, quisiéramos saber si ustedes creen que los consumidores de carne podrían incidir en la transición hacia modelos de ganadería sostenible, y de ser así, ¿cómo es esto posible? La respuesta en primer lugar de Adriana fue la siguiente: completamente. Mientras exista demanda en el mercado, debe hacer lo necesario para responder. Así que lo que se necesita es educar al consumidor para que demande ese tipo de productos y, al mismo tiempo, pensar en estrategias para que muchos puedan consumirla. Trabajar con entidades de gobierno como educación para que compren ese tipo de producto y la mayoría pueda consumirla. Agradeciendo nuevamente la participación de Adriana por escrito, quiero pasarle la palabra a Hermes para que nos dé su punto de vista sobre este mismo tema. A ver, yo tengo muchos amigos que se han preguntado muchas veces qué le pondrán a la carne del ganado. ¿Tendrá hormonas? ¿Tendrá vacunas? ¿Tendrá antibióticos? ¿O será como dicen que el pollo tiene hormonas y tiene antibióticos también? ¿O será que los productos transgénicos realmente hacen daño a la salud? Todas estas preguntas están ahí flotando. Bueno, en el grupo CREA, en el cual la FCBC está, que pertenece, hemos discutido estos temas bastante y hemos decidido hacer algo interesante. Es asociarnos con un matadero frigorífico y empezar a ofrecer a la población carne exenta de deforestación y de fuego, pero también de hormonas y de antibióticos. Y esta carne va a estar inicialmente certificada por probablemente CREA, ¿no? Y va a llegar directamente a los consumidores por delivery. Esa es la idea. ¿Por qué esto? Porque el problema es que hay demasiados intermediarios en la cadena de valor de la carne. A nosotros productores se nos paga, por ejemplo, a 15 bolivianos, o 16, 17 bolivianos el kilo de carne antes de pasar por la cadena, y llega al matadero y va por el comercializador y llega al supermercado y usted compra esa carne a 45 bolivianos, el triple, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Simplificar esa cadena y hacer que el productor gane más, pero el consumidor pague menos, y al final todos ganemos más.
Y estamos avanzando bastante bien asociándonos a un matadero frigorífico privado que tiene esta misma visión y que quiere hacerlo con nosotros. Estamos muy contentos de haber encontrado esta alianza estratégica y esperemos que funcione en el corto plazo. Entonces, existe claramente interés en este tipo de productos, llamémosle orgánicos, sanos. También es obligación de nosotros, las organizaciones de conservación, el clarificar la información, el poner luz sobre el potencial daño de los efectos nocivos de todo lo que se pone al ganado y el ir permitiendo que la gente tenga, el consumidor tenga una mejor comprensión de lo que estará haciendo al momento de elegir, compro esto o compro lo otro. Gracias, Hermes, por su tiempo y por haber estado con nosotros, por darnos una perspectiva sobre la ganadería sostenible en Bolivia. Con él finalizamos la entrevista, pero continuamos con preguntas un poco más internacionales, con el punto de vista de Adriana y Mauricio. Muchísimas gracias, Hermes. Muchas gracias. Saludos a todos en la oficina ahí. Gracias, Hermes. Continuando con las preguntas, por favor, Mauricio, si podrías explicarnos cuál consideras que es la relación entre la ganadería y la conservación del medio ambiente. Es una relación absoluta y total. Como principal usuario del suelo y como principal usuario de recursos naturales, es impensable un equilibrio de los ecosistemas si no hay aplicada una ganadería sostenible. Así es que mucha de la conectividad biológica que se puede dar en el paisaje agropecuario de un país está relacionado a la gestión de las áreas dedicadas a ganadería. ¿Y podrías, Mauricio, explicarnos por qué resulta fundamental promover la ganadería sostenible? Bueno, es fundamental primero porque hay demasiada gente en el mundo que vive de eso. O sea, es la forma de vida de muchísima gente. Entonces, imaginar, por ejemplo, que en nuestros medios rurales, asumamos una hipótesis completamente incumplible. Digamos que vamos a eliminar la ganadería del medio rural en Bolivia y en Costa Rica. Entonces yo me voy a imaginar Costa Rica sin ganado en el campo. Probablemente van a crecer muchos árboles más, van a haber bosques regenerados, probablemente, pero la gente no va a tener la vaca para la leche del día, no va a tener el ganado que significa el ahorro para una emergencia. Usted sabe que sí funciona, ¿verdad? Muchas veces. Tengo una emergencia, bueno, ahí tengo ese novillo que está gordo, y lo saco, lo vendo, se lo vendo al vecino y con eso lleva a su hermana al médico o le pone los frenillos, lo que sea. Pero representa seguridad económica como un seguro para la familia. Representa seguridad alimentaria, seguro económico, pero también representa empleo. La ganadería tiene cadenas de valor muchísimo, muy desarrolladas y muchas de esas cadenas de valor muy vinculadas al medio local. No podríamos pensar fácilmente en la no existencia de una actividad ganadera en el medio rural. Y en el plano ambiental, por ser usuarios primarios del suelo, lo que hagamos bien en ganadería va a impactar directamente en la estabilidad y en la provisión de servicios ecosistémicos, agua, paisaje, biodiversidad, oportunidades de conservar especies vegetales y animales que todavía ni siquiera sabemos el uso que tienen. Gracias, Mauricio. Continuando, le preguntamos a Adriana, ¿cuáles cree que son los beneficios de contar con una Mesa Nacional de Ganadería Sostenible? Ella nos respondió, el punto de partida es tener un espacio para hablar lo que se hace y en lugar de duplicar acciones, buscar complementariedad.
bajo el entendido de distintas agendas. El paso más complejo es la creación de una visión común y sistémica en donde cada parte sea capaz de pensar más allá del rol que le corresponde. Otros beneficios son incidencia política de protección o promoción del sector, agendas de investigación, creación de una identidad del sector, contar con un plan de trabajo a nivel de mesa o de cadena en donde todos puedan aportar y los nuevos que lleguen sepan dónde sumar, promoción comercial, educación a todos los niveles, atracción de capital o fondos de inversión para la sostenibilidad. Para finalizar, si Mauricio, ¿podrías explicarnos cuáles son las principales lecciones aprendidas promoviendo sistemas ganaderos sostenibles en otros países y cuáles han sido los factores del éxito? Yo creo que el factor del éxito es comprender que las personas son las que hacen que sucedan las cosas. O sea, no es ni el negocio, no es el ganado que está en la finca, ni es la institución. Son las personas. Entonces, lo primero es tratar de comprender los intereses, las perspectivas y las situaciones de las partes interesadas en el sector. Una lección aprendida importante es que de entrada no todos llegamos con la impresión de que va a suceder algo bueno. O sea, algunos llegan con desconfianza en qué es que me van a afectar o qué es lo que quieren hacer conmigo o qué se traen ahora entre manos. Siempre hay una desconfianza. Y la lección aprendida acá es que cuando se tiene una propuesta que es sólida técnicamente, que ofrece beneficios directos al que hace más, que esos beneficios son tangibles, se empieza a perder toda esa desconfianza, se empieza a ganar confianza, la gente se involucra mucho más efectivamente y se empieza a crear como una onda expansiva. Y cuando esa onda se generó, empieza como con fuerza centrípeta, empieza a jalar gente nueva, a jalar organizaciones, instituciones nuevas que antes no estuvieron interesadas y se empieza a crear como una bola de nieve. Y de pronto usted empieza a incluir dentro de esa onda de desarrollo incluso a sectores que estaban en contra, como sector ambiental. Te empiezan a ver ya no como el problema, sino como parte de la solución. Creo que para mí esas son como las dos lecciones aprendidas y tal vez el último y también relacionado a la gente es nunca ver a nadie como menos que el otro. Ninguna institución es menos que otra, ninguna persona es menos que otra, nadie es menos que nadie, todos tenemos posibilidad y oportunidad de hacer algo cuando estamos convencidos de que es la ruta correcta. Entonces yo creo que generar esa confianza y guardar ese respeto hacia todas las personas ayuda a que el proceso sea sano y a que el proceso no dependa de una persona, sino que empieza a tener como vida propia. De forma que se va el ministro, se va el coordinador del programa, se va el líder de la mesa y viene otro y como ya todo está tan claro y como todo el mundo está tan convencido y como la visión es tan compartida, las cosas avanzan sin problema. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto, muchísimas gracias a Mauricio, Hermes y a Adriana por su tiempo para responder nuestras preguntas. Desde Piensa Verde consideramos muy importante generar estos espacios en los que todos podamos compartir nuestros conocimientos. Vamos a seguir generando estos espacios. Tenemos nuestro boletín a los que los invitamos a suscribirse. Aquí abajo vamos a dejar el link de suscripción para que puedan recibir todos nuestros números y seguir conociendo más noticias verdes. Les agradecemos a todos.